Bien, hermanos, abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4. Hoy llegamos o comenzamos la parte práctica de esta carta. Los 3 primeros capítulos es un compendio de teología y de doctrina, de enseñanzas espirituales que nos llevan ahora cómo podemos en práctica todo lo que el apóstol Pablo nos habló. Sus 2 oraciones. El apóstol Pablo nos enseñó que la salvación es un asunto muy individual, que el llamado, que la redención, que la salvación es algo muy personal. Cuando fuimos apartados, fuimos elegidos por parte del Señor antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Fuimos también predestinados para ser adoptados hijos de Él por el puro afecto de su voluntad. Fuimos redimidos. Tenemos herencia espiritual juntamente con Cristo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos cargados de todo un peso de bendición, pero todo eso ocurre de manera individual. Las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo las recibimos de manera individual. Cuando fuimos llamados, el Espíritu Santo nos introduce en un cuerpo llamado iglesia, porque no podemos quedar aislados. El llamado de Dios es para formar parte de una comunidad llamada iglesia. La salvación es individual, pero la práctica de la salvación es colectiva. Entonces comenzamos a formar parte de un pueblo llamado iglesia, que es la familia, que es una nueva nación espiritual. En ese cuerpo llamado iglesia confluyen entonces judíos y gentiles, conforman un nuevo pueblo, una nación santa. La iglesia entonces es la forma corporativa donde Dios nos ha puesto para que comencemos a poner en práctica lo que ya el apóstol Pablo nos explicó en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ahora entramos a la parte práctica, es decir, ¿cómo vive la iglesia? ¿Cómo podemos nosotros entonces, que somos tan diferentes, que tenemos diferentes gustos y somos tan diversos, cómo podemos permanecer en una comunidad llamada iglesia? Esta es la parte práctica que Pablo hoy comienza a explicarnos. Invito a la iglesia a que leamos los primeros 16 versículos del capítulo 4 y allí está la enseñanza que hemos preparado para esta mañana. Por favor, quiero que todos estén ubicados en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, la cual dice de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, esa palabra es clave, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos
con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta allí la lectura. Bien, amados hermanos, podemos dividir este párrafo que terminamos de leer en 3 partes. La primera parte, del 1 al 6, habla de cómo nosotros como iglesia debemos vivir en unidad y debemos preservar la unidad en la iglesia. La segunda parte, del 7 en adelante hasta el 12, hasta el 14, habla de que aunque somos un cuerpo unido, somos diferentes. Hay diversidad en nosotros. No todos somos iguales, ni todos cumplimos la misma función dentro del cuerpo que es la iglesia. Pablo nos explica que así como funciona el cuerpo humano, funciona la iglesia. Así como hay muchos miembros en el cuerpo humano, en la iglesia también hay muchos miembros que tienen diferentes funciones y tienen diferentes formas. De eso habla en esta parte el apóstol Pablo. Y la última parte, que es el 15 y el 16, el apóstol habla acerca de cómo crece la iglesia, cómo funciona en el crecimiento la iglesia de Jesucristo. Entonces, la primera parte de los versículos 1 al 6, el apóstol Pablo nos habla de cómo es la unidad dentro de la iglesia. Fíjense cómo comienza el apóstol Pablo. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Es un ruego que hace el apóstol Pablo. Pablo está ahora llevando a la iglesia de cómo poner en práctica toda la teología, toda la doctrina que él expuso en los primeros 3 capítulos. Todas esas profundidades espirituales, todas esas bendiciones espirituales, cómo se lleva a la práctica viviendo en la iglesia. ¿Cómo vive la iglesia si somos tan diversos, si somos tan diferentes? ¿Cómo vive la iglesia en unidad? De eso trata esta primera parte. Pablo dice entonces aquí, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Y aquí habla de la conducta del creyente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Pablo dice aquí que la unidad en la iglesia es muy importante para que la iglesia pueda cohesionarse y pueda marchar. Algunos teólogos dicen que esta carta a los Efesios tiene una forma o pudiera compararse con el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Porque el libro de Josué, allí en el libro de Josué comienza a relatarse lo práctico de 40 años anteriores de la vida del pueblo de Israel. Desde que salen de Egipto y todo su tránsito por el desierto, ellos estuvieron 40 años recibiendo instrucciones, recibiendo corrección, recibiendo la ley de Dios, recibiendo los mandamientos de Dios, Dios instruyendo a su pueblo para que cuando ellos entren a la tierra prometida, ellos pongan en práctica todo lo que Dios a través de Moisés les enseñó. Por lo tanto, los 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios es mucha teología, mucha doctrina, igual como ocurrió con el pueblo de Israel por 40 años. Mucha enseñanza. Entonces, Pablo en sus 3 primeros capítulos, él enseñó a la iglesia toda la doctrina, toda la teología, toda la información que ellos necesitaban como iglesia. Y a partir del capítulo 4, como el libro de Josué, ellos entran a la tierra prometida a poner en práctica toda la enseñanza que habían recibido por 40 años. Ahora que estamos en la iglesia, nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo vive un cristiano? ¿Cómo poner en práctica todo lo que sabemos? Es decir, hermanos, Pablo nos está diciendo cómo la doctrina correcta se pone en práctica en una vida correcta. Es decir, tiene que haber coherencia en lo que yo creo con la forma en que yo vivo. Si mi vida en la iglesia, si toda la información doctrinal que yo tengo, si toda la teología que yo tengo no coincide con mi forma de vivir, no soy entonces un creyente coherente, porque tiene que haber una coherencia. Porque no puede ser que yo crea una cosa, por ejemplo, que yo diga que Dios es misericordioso y que yo viva de una manera que no corresponda a lo que yo he creído con respecto a la misericordia del Señor. O sea, ¿cómo si la información que yo tengo de que Dios es amor, si la palabra de Dios me dice y yo he sido instruido en que Dios es amor, pues hermanos, yo tengo que vivir coherente con lo que yo creo? Eso es lo que está haciendo Pablo acá.
En este capítulo 4, Él nos dice, pongan en práctica, yo se los ruego que vivan conforme ustedes han sido enseñados. Pónganme en práctica todo lo que yo les he enseñado. Y esta es una enseñanza para los gentiles, para el pueblo gentil, porque esta carta es escrita para una iglesia que está conformada por gentiles y por judíos, la iglesia de Cristo, mayormente para los gentiles. Entonces, amados hermanos, Efesios, esta carta, a partir del capítulo 4, entonces nos lleva a la parte práctica de la vida cristiana. Entonces, si hemos entrado a la parte práctica, entonces debemos preguntarnos, ¿cómo vinculamos la teología y la doctrina, todo lo que nosotros creemos, con nuestra vida práctica? Las presiones que hay en la vida, las presiones en el mundo y aún aquí mismo dentro de la iglesia. Entonces, los versículos 1 al 3 al 6 nos hablan acerca de la unidad. Yo quiero leerlo de nuevo. Dice la palabra de Dios, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Estos versículos nos hablan de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia, amados hermanos, es algo que nosotros debemos preservar. No es cierto que nosotros estamos de acuerdo de que hay un solo Señor, de que hay un solo bautismo, de que hay un solo cuerpo que es la iglesia, de que hay un solo Dios que es sobre todo, en todos y para todos. Todo eso nosotros lo creemos y ahí no tenemos ningún problema. Ahí no hay una sola fe. Eso es lo que nosotros creemos, pero allí no tenemos nosotros problema. ¿Dónde es que surge el problema para preservar la unidad dentro de la iglesia? Hermanos, en nuestras relaciones humanas. En nuestras relaciones humanas. Allí es donde está el ruego del apóstol Pablo. Allí es donde el apóstol Pablo dice, os ruego que preserven la unidad de la iglesia. ¿Cómo preservamos la unidad en la iglesia? Ya dije, nosotros no tenemos problema en cuanto a la doctrina, porque sabemos que hay un solo Dios, que hay un solo bautismo, que tenemos una sola fe, que hay un solo Padre que es para todos, que hay un solo cuerpo, que hay una sola esperanza. Nosotros allí estamos de acuerdo y ahí estamos unidos, no hay problema. El problema está, hermanos, es cuando nosotros no sabemos relacionarnos los unos con los otros. Allí es donde radica el problema. Cuando comienzan las diferencias entre nosotros. ¿Recuerdan ustedes en el caso cuando la iglesia crecía en Jerusalén y como crecía el número de los discípulos, hubo discusión en cuanto al servicio que un grupo de mujeres de familias no estaban siendo atendidas adecuadamente, entonces hubo que nombrar a 7 diáconos para que se encargaran de preservar la unidad en la iglesia porque comenzó a haber diferencias entre ellos. Hermanos,
Cuando la doctrina es correcta, cuando la doctrina es correcta, nuestro estilo de vida tiene que ser correcto en relación a la doctrina que nosotros creemos, para que pueda haber congruencia, para que pueda haber congruencia. Fíjense, amados hermanos, el apóstol Pablo habla aquí de algunas virtudes. Dice el apóstol Pablo en el versículo 2 que nosotros debemos andar, y él menciona allí humildad, mansedumbre, soportando, paciencia. Todas esas son virtudes que deben estar presentes en nuestro diario vivir. Pero ¿por qué el apóstol Pablo habla de que nosotros debemos tener mansedumbre, que nosotros debemos tener paciencia, que debemos soportarnos los unos a los otros, que debemos ser tolerantes los unos para con los otros, que debemos tener paciencia? Amados hermanos, para que la unidad en la iglesia se preserve, nosotros debemos pensar cómo Cristo nos ha tratado a nosotros. Porque saben que todos los que estamos acá, todos nosotros merecíamos el infierno. Todos los que estamos acá merecíamos la condenación y el infierno. Pero ¿cómo obró o cómo actuó el Señor Jesucristo con nosotros? Tuvo misericordia de nosotros, tuvo paciencia de nosotros, soportó nuestros pecados y tuvo paciencia para con nosotros. De la misma manera, esas virtudes o esa actitud deben estar presentes en nuestra vida. Cuando surjan diferencias entre nosotros, hermanos, recordemos cómo Cristo nos trató a nosotros. Porque muchas veces perdemos el acto de la misericordia. Si vemos que algún hermano pecó o cayó o falló contra nosotros, queremos es destruirlo, queremos es volverlo nada. Debemos pensar cómo nos trató Cristo cuando nosotros llegamos a Él o cuando Él nos encontró en nuestra condición de pecado. Muchas veces no tenemos la paciencia suficiente para con algún hermano. Entonces, como vemos que no nos las llevamos bien con alguien dentro de la congregación, entonces preferimos irnos de la iglesia. Hermanos, el apóstol Pablo compara la iglesia con un cuerpo vivo. Y nosotros debemos considerar qué parte del cuerpo de Cristo somos. Si somos el hígado, si somos un riñón, si somos el apéndice, si somos una uña, si somos las cejas, los ojos, el párpado. Yo no sé qué parte del cuerpo, en el cuerpo de Cristo, qué función tiene usted. Pero si usted está en el cuerpo de Cristo, hermanos, es porque usted tiene una función. Usted tiene algo que hacer. Pero imagínense, hermanos, si el hígado dice, no me siento bien en este cuerpo, yo me quiero ir de este cuerpo. Pues, hermano, el cuerpo se muere, a menos de que haya un trasplante. Pero él se va a morir, porque si él sale del cuerpo, se muere, a menos que sea trasplantado en otro cuerpo. Pero el cuerpo humano funciona de una manera perfecta. De igual manera, la unidad en la iglesia, hermanos, tiene que funcionar de manera perfecta, aunque nosotros seamos imperfectos. Hermanos, debemos practicar la misericordia, la mansedumbre. Debe quitarse de nuestro corazón y de nuestra mente, de nuestro pensamiento, el orgullo, porque muchas veces somos tan orgullosos, hermanos, que el orgullo destruye
la armonía en una familia, en una iglesia. Debe quitarse de nosotros el orgullo. Debemos ser mansos. Debemos practicar la mansedumbre. Debemos soportarnos los unos a los otros. Pero esas son virtudes que nosotros debemos buscar, pero nunca podemos lograrlo completamente sin la ayuda del Espíritu Santo, porque son virtudes que forman parte del fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio, y todo esto viene del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, debemos preservar la unidad de la iglesia por el vínculo de la paz. Debemos buscar la paz. Si hay diferencias entre nosotros, hermanos, debemos conversarlas, debemos hablarlas, porque muchas veces veamos pasar el tiempo y las cosas se van acumulando y se van acumulando hasta que ocurre el quiebre. Ocurre el chispazo de la diferencia, una discusión, porque, hermanos, para que yo pueda tener odio y o tener una mala actitud hacia algún hermano, primero en mí comienza a gestarse malos pensamientos. Cuando yo comienzo a generar malos pensamientos hacia una persona, es porque soy inmaduro y no soy capaz de resolver los problemas y las diferencias. Hermanos, si hay diferencias entre nosotros, debemos conversarlas y preservar la unidad de la iglesia, la armonía dentro de la iglesia. Eso nos va a evitar caer en otra actitud muy dañina que nos ha hecho mucho daño en la iglesia, que es el chisme. Entonces, en vez de resolver o tratar el asunto con la persona con la cual estoy teniendo diferencia, como lo dice la palabra de Dios, se lo comento a otro. Y allí comienza el chisme. Y el chisme comienza a envolvernos. Y hermanos, el chisme destruye. La murmuración destruye. El apóstol Pablo nos dice entonces que debemos vivir en unidad y cómo debemos preservar la unidad en el vínculo de la paz. Pablo habla entonces del carácter del creyente. ¿Cómo debe ser nuestro carácter en la iglesia? ¿Y cómo debemos vivir en la iglesia como el cuerpo de Cristo? Entonces, hermanos, aprendamos a ser pacientes, a ser humildes, a ser tolerantes los unos con los otros. Así preservamos la unidad dentro de la iglesia. Si hay alguna diferencia, vamos a conversarla, para que en esto Satanás no gane ventaja alguna, sino que podamos preservar la unidad en el cuerpo de Cristo. La otra parte que habla Pablo está a partir del versículo 7. En el versículo 7, a partir del versículo 7, entonces Pablo dice, bueno, la iglesia debe estar unida. Pero dentro de la iglesia hay muchas personas que viven en unidad, pero que a la vez son diversos. Tienen funciones diferentes. Funciones que son muy diferentes, que son los dones que el Espíritu Santo ha dado por la gracia. Dice la palabra en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros, ¿quiénes son esos? Los que están en la iglesia. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora Pablo comienza a decir que ya que estamos en el cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo,
todos los que estamos en el cuerpo de Cristo tenemos un don y por lo tanto somos diferentes, somos diversos. Dentro de la unidad de la iglesia hay una diversidad y es que todos los que estamos acá tenemos funciones diferentes. Un solo cuerpo conformado por muchos miembros que cumplen funciones diferentes. Ahora es interesante la ilustración que usa el apóstol Pablo, porque él dice, bueno, a cada uno de los miembros de la iglesia, los que conforman el cuerpo de Cristo, le fue dada la gracia, un regalo. El Espíritu Santo nos dio un regalo conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de los que estamos dentro de la iglesia hemos recibido un regalo que el Espíritu Santo nos dio desde el momento que nosotros creímos. Él nos dio un don. Él nos dio una capacidad espiritual para funcionar dentro de la iglesia, para bendecir a otros, para que seamos de bendición a otros. Ahora, hermanos, ¿cuál es la tragedia más grande que ocurre en una iglesia? Que la gran mayoría de los miembros de la iglesia, de los que conforman el cuerpo de Cristo, no sabe cuál es el don que han recibido de parte del Espíritu Santo. Me llama mucho la atención la forma como el apóstol Pablo lo ilustra, porque el apóstol Pablo en el versículo 8 cita al Salmo 68, 18, cuando él dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta es una ilustración bellísima. Él está citando el Salmo 68, 18. ¿Qué es lo que dice el Salmo 68? El Salmo 68 ilustra cuando los reyes victoriosos venían de las guerras, cuando los reyes salían a combatir y venían victoriosos entrando por la ciudad, traían a los cautivos, los traían amarrados y los exhibían como trofeos, pero juntamente con los cautivos venían carros llenos de los tesoros que ellos conquistaban. Y el rey reunía a todos sus soldados y comenzaba a entregarle regalos. Esto es lo que ganamos en la batalla. Y él le daba los regalos a sus soldados y todos los soldados recibían regalos. Esa es la figura que está usando aquí el apóstol. Un rey, en este caso es el Señor Jesucristo, que viene subiendo de una gran victoria que él logró en la cruz del Calvario, donde agarró cautivo. ¿Quiénes son los cautivos? Nosotros. Él nos conquistó a nosotros. Es una doble figura hermosísima, porque aunque somos cautivos, llevó cautivo a la cautividad, porque Él nos rescató. Nosotros estábamos en otra dimensión. Nosotros éramos ciudadanos de otra dimensión espiritual. Y cuando Cristo conquistó el reino donde nosotros estábamos, Él nos trajo cautivo y nos exhibe como unos tesoros. Pero Él ya no es para maltratarnos ni para hacernos daño, sino que juntamente en esta doble figura que Él usa, que subió a lo alto y llevó cautivo a la cautividad, le dio dones. A los cautivos, el Señor Jesucristo le dio dones, que es a nosotros, la iglesia. Qué hermoso es esto, hermanos, que el Señor, como un rey victorioso,
nos trajo cautivo a su reino y no solamente nos trajo, sino que nos dio dones, nos dio regalos. No nos excluyó, sino que nos dio dones, regalos. Eso fue lo que ocurrió cuando nosotros creímos en Cristo, que Él nos rescata y nos trae a su reino, nos dio dones, regalos, para que nosotros podamos ser de bendición. Hermanos, y es interesante esto, el hecho de que cuando nosotros, ahora que estamos en Cristo y estamos en la iglesia, Cristo nos dio regalos, que son los dones espirituales que Él nos ha entregado. Pero esos dones espirituales, la tragedia que hay en la iglesia o que vive la iglesia hoy en día, hermano, es que la mayoría de nosotros no sabemos qué es lo que el Señor nos ha regalado, cuál es el don que tenemos, porque ese don que nosotros hemos recibido es para bendecir a otros, es para ser de bendición a otras personas. Hermanos, en nuestra pequeña casa, en nuestra humilde casa, ahorita hay una mata de coco muy cargada. Muy cargada. Tiene buenos racimos de coco. Pero saben, hermanos, que esa mata de coco, el fruto que ella ha echado, no es para ella. Es para bendecir a personas. Ella no se toma el agua que ella misma produjo, sino que para bendecir a personas. De igual manera, amados hermanos, el don que el Espíritu Santo te ha dado es para que tú bendigas la vida de otra persona. No es para ti. No es para ti. Es para bendecir a otros. Por eso, aunque la iglesia está unida en el carácter santo de Jesucristo, somos diversos, porque somos muchos, y estos muchos tenemos un don que hemos recibido de parte del Espíritu Santo, pero para ser de bendición a otros. Por ejemplo, si usted tiene el don de la hospitalidad, hermano, usted tiene que bendecir a otras personas. Si usted tiene el don de dar, porque usted siente gozo en dar, hermano, usted tiene que bendecir a otra persona. Si usted tiene el don de servicio, hermano, eso no es para que se sirva a usted mismo, sino para que usted bendiga a otra persona. Así funciona la iglesia. Los dones que hemos recibido de parte del Señor es para bendecir a otras personas. Entonces, de esos muchos miembros que somos en la iglesia, que somos diversos, tenemos funciones distintas. Funciones distintas. Ahora, amados hermanos, de acuerdo a los dones que Cristo nos ha repartido, esto debe ser para bendecir a otras personas. ¿Cuál es el propósito entonces de los dones que el Señor nos repartió? Que la iglesia sea edificada, que la iglesia pueda crecer por el don, el ejercicio del don que cada uno de nosotros ha recibido. Hermanos, si usted no sabe cuál es su don, usted tiene que preocuparse. Porque cuando nosotros estemos ante el tribunal de Cristo, Él nos va a pedir cuenta del don que Él nos ha dado. No es asunto de salvación o de perdición. Cuando estemos delante de Cristo, Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el don que yo te di? Para funcionar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces, si usted no sabe cuál es su don en la iglesia, usted debe preocuparse y orar a Dios. Señor,
hazme entender cuál es mi don en la iglesia. Tengo tantos años en la iglesia y yo no hago nada. Yo no sé cuál es mi don. Porque pensamos que el único don es ser pastor. Entonces todos quieren ser pastor. Quieren tumbar al pastor porque yo soy pastor. Y hay algunos que se han ido de la iglesia porque ellos son pastor, pero el pastor no se quita de ahí para yo ser pastor. Hermanos, eso debe preocuparse. Descubrir nuestro don espiritual es muy importante para que podamos funcionar adecuadamente dentro de la iglesia. Pablo, fíjense lo que dice en el versículo 8, el versículo 11. Ya yo expliqué lo que es el 8 y el 9, lo que es la figura que él usa de los reyes que vienen victoriosos y él comienza a repartir los tesoros conquistados a sus soldados. Pero en el versículo 11 hay algo bien interesante y que dice de la siguiente manera: y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense que él menciona un grupo de personas que tienen dones muy particulares. Menciona a apóstoles, menciona a profetas, menciona a evangelistas y menciona pastores y maestros. Cuando dice pastores y maestros se refiere a la misma función o a la misma persona, porque los pastores son maestros. Esa es la función de un pastor, ser maestro de la palabra. Dentro de las funciones del don del pastorado está el ser maestro. Ahora, esa es una de las virtudes o de las funciones de un pastor. Ahora, pero ¿por qué Pablo menciona a apóstoles? Es que hoy en día pueden haber apóstoles. Es que hoy en día pueden haber profetas. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Este grupo de personas que tienen estos dones que menciona el apóstol Pablo aquí, se está refiriendo a los apóstoles del primer siglo que estaban estableciendo el fundamento de la iglesia. Porque un apóstol es comisionado por Jesucristo, fueron comisionados por Jesucristo para establecer el fundamento de una casa espiritual que es la iglesia. La iglesia es una casa espiritual, un templo santo que tiene fundamento. Yo pregunto, ¿cuántas veces se echan los fundamentos de una casa que ya ha estado edificada? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y ya si la casa ya fue edificada, si la iglesia ya fue edificada sobre la piedra que es Jesucristo y sobre el fundamento de los apóstoles, entonces, ¿qué más fundamento se va a echar si ya están echados? Los fundamentos de la iglesia ya fueron echados por los apóstoles que el Señor constituyó. Ya no hay más apóstoles porque ya no hay más fundamentos que echar. Ya todo el fundamento de la iglesia fue puesto por la doctrina apostólica. Los apóstoles que el Señor Jesucristo escogió para echar los fundamentos de la iglesia. ¿Quiénes son esos profetas que se mencionan allí? Hermanos, se refiere a un grupo de personas, de hombres que Dios levantó en el primer siglo, mientras se escribía el Nuevo Testamento. Cuando el libro del Nuevo Testamento no estaba escrito, Dios levantó a hombres para predicar la doctrina de los apóstoles y el fundamento que es Jesucristo. Hubo profetas en el Nuevo Testamento
que comenzaron a predicar mientras el Nuevo Testamento hubo profetas que comenzaron a predicar la doctrina de Jesucristo y la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, ya hoy no hay más revelación, porque ya Cristo reveló todo, todo está escrito. Ya no hay más profetas. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando, de que esos dones y esos ministerios que el Señor nos ha dado son diversos, pero estos dones y ministerios que él menciona aquí, ya esto ocurrió. Ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas, porque el fundamento ya fue puesto y la revelación ya fue dicha. Ya está todo revelado en el Nuevo Testamento. Ya no hay más. Porque si fuera así, hermanos, entonces Dios deja de ser veraz. Huyan, hermanos, de todo lo contrario que hoy en día muchas veces salen por allí apóstoles y profetas para añadir a la revelación y de su propio corazón decir cosas que van en contra de la palabra del Señor. Por lo tanto, pues, eso es lo diverso. Pablo habla de la diversidad que nosotros tenemos en Jesucristo, los dones que hemos recibido. La iglesia debe estar unida, no solamente en la doctrina y la teología, sino que eso que yo creo, hermano, debe ser coherente con mi forma de vida. Debe haber una coherencia, porque no puede ser que la Biblia me dice, quite desde vosotros toda gritería, la ira, la maledicencia, pero yo en mi casa soy iracundo, grito, yo hago escándalos, los vecinos disfrutan de mi conducta inadecuada y cierro el reino de los cielos y enturbio el evangelio con mi mala conducta. Pero yo sé que la Biblia dice que yo no debo gritar. Quítese de vosotros toda gritería, pero yo practico eso. Debemos ser coherentes, hermanos. Debemos ser coherentes para que toda la plenitud de Cristo que mora en nosotros, todo, hermanos, sea para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Entonces, ya tenemos el primer punto. La iglesia debe vivir en unidad. Debemos buscar, preservar la unidad en el vínculo perfecto de la paz. Pero aunque la iglesia debe estar unida, somos muchos. Somos diversos. Tenemos diferentes funciones, cada quien, que son los dones espirituales que el Señor nos ha regalado. Esos dones debemos ponerlos en práctica para que la iglesia sea edificada y sea bendecida. También el apóstol Pablo habla acerca de cuál es la meta de todo esto. ¿Cuál es la meta en todo esto? Dice que el propósito de todo esto, hermanos, es que la iglesia pueda recibir crecimiento. Versículo 13 al 16 del capítulo 4 dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud, de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el 14 dice:
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, aquí está la palabra clave: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Quiere decir, hermanos, que si la iglesia permanece unida, si cada miembro ejerce su don espiritual, eso va a producir crecimiento en la iglesia. Es la tercera parte de mi enseñanza. Es decir, hermano, que ¿cuál es la meta que se persigue en la iglesia? Que la iglesia pueda crecer. Crecer. Que toda la iglesia siga creciendo como Jesús. Dice allí, a la estatura de la plenitud de Cristo. A la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que el objetivo, el fin, la meta, el propósito de toda esta vida práctica es que nosotros podamos crecer espiritualmente y que podamos madurar. Qué triste, hermanos, que muchas veces, como dice el apóstol Pablo en el versículo 14, donde dice que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. A mí me preocupa esto, hermano, en la iglesia. Me preocupa. ¿Por qué? Porque uno de los anhelos que hay en mi corazón es llevar la iglesia al crecimiento espiritual. El esfuerzo de un pastor radica en que en todas las predicaciones, todos los mensajes que se dan, la iglesia pueda asimilarlo y ponerlo en práctica. Pero qué triste y qué lucha hay en el corazón de un pastor cuando no hay esa respuesta, cuando la iglesia no responde como uno espera en su diario vivir. Pero el fin de todo esto, hermano, es que la iglesia pueda crecer. Es interesante cómo el apóstol Pablo usa aquí esta figura. Dice que todos debemos trabajar juntos para lograr esta meta. ¿Cómo? El apóstol Pablo dice que todos los miembros deben estar cohesionados, unidos, cada uno en su función, cada uno en la ejecución del don espiritual. Y es interesante porque cuando él dice en el versículo 16, dice que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Hermanos, ¿qué es lo que une a cada miembro del cuerpo? No son los tendones, no son los músculos, los tejidos, no son todas esas cosas que parecen insignificantes, pero ¿dónde se sostiene el hígado? ¿Quién sostiene el hígado en el cuerpo? ¿Quién sostiene los riñones en el cuerpo? ¿Quién sostiene los pulmones? Seguramente, hermanos, son tejidos. Son tejidos que cumplen una función. Ese es el vínculo perfecto de la paz. Y es interesante porque el apóstol Pablo dice que unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Qué es una coyuntura? Hermanos, el punto de unión entre dos órganos. Ese punto de contacto es una coyuntura. Dice allí el apóstol Pablo, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hermanos, no puede haber crecimiento en una iglesia si los miembros no se ayudan mutuamente. Debe haber cohesión, debe haber ligamento. Y esto todo debe ocurrir en amor. Nuestro servicio a Cristo dentro de la iglesia debe ser por amor. Por eso debemos orar a Dios, Señor, pon en mí amor para servir en la iglesia. Pero qué triste que casi siempre
son los mí, los pocos que nos abocamos a servir dentro de la iglesia en los ministerios que hay dentro de la iglesia. A mí me sorprende, hermanos, cuando escucho a algunas personas decir, no, yo tengo un ministerio, Dios me ha dado un ministerio, pero fuera de la iglesia. ¿Cómo se entiende, hermanos, qué? ¿Cómo se entiende que el hígado dice, no, yo sé que yo tengo que funcionar, pero fuera del cuerpo, fuera de este cuerpo? ¿Cómo se entiende? Si Dios te ha puesto en esta iglesia, es para que los dones sean puestos dentro del cuerpo, que es la iglesia. Es incongruente, hermano. Eso no se puede entender. Que Dios me ha llamado para un ministerio, pero fuera de la iglesia. He oído esas cosas. Y por supuesto, son personas que no quieren sujetarse a la autoridad, no quieren sujetarse al cuerpo, no quieren y no se sienten felices ni se sienten conformes, porque hay algo que los perturba y no lo quieren resolver. La palabra de Dios dice que todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento. Hermanos amados, la iglesia es un cuerpo vivo y todo cuerpo vivo debe crecer. Crece, porque si no hay crecimiento es porque está enfermo. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que el propósito de los dones espirituales es para ponerlo en práctica de bendición para la vida de otras personas. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, mi don es para ponerlo en práctica dentro de la iglesia, para bendecir a los hermanos, para bendecir a los miembros de la iglesia. Y por supuesto, la cohesión, la armonía, la comunicación, las coyunturas, los ligamentos unidos entre sí, crece. El cuerpo crece. Lo que produce crecimiento, hermanos, en la iglesia, entonces tiene que ver con nuestra relación íntima con Cristo. Nuestra relación íntima con Cristo no es activismo. No son las actividades lo que dan crecimiento a la iglesia. Es nuestra relación personal con Cristo. Si yo tengo una correcta relación con Cristo, si yo tengo una coherencia, si mi vida es coherente entre lo que yo creo con lo que yo estoy practicando, si yo pongo en práctica el don que el Espíritu Santo me ha dado dentro de la iglesia donde yo he sido puesto, hermanos, la iglesia va a crecer en amor, en propósito, en visión. El reino de Dios se va a establecer de una manera adecuada, hermosa, brillante. La iglesia será luz, una antorcha, una columna. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos habla en este capítulo 4, del versículo 1 al versículo 16. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Hermosa es tu palabra, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos hace entender estas cosas que antes permanecían ocultos dentro de nosotros, pero hoy podemos entender. Gracias porque nos has salvado. Gracias porque nos has puesto en la iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de la fe. Y no solamente eso, sino que nos has dado dones, nos has dado regalos espirituales para bendecir a otros. Nos has dado dones espirituales para que en la iglesia funcionemos
de una manera hermosa, maravillosa, y podamos ser de edificación y de bendición a otras personas. Oh Señor, ayúdanos a descubrir nuestro don espiritual. Ayúdanos, Señor, a descubrir cuál es mi parte en la iglesia. Porque me trajiste al cuerpo y me has dado vida con un propósito. Ayúdanos, Señor, a descubrir. Como también, oh Dios, ayúdanos para que unidos los ligamentos y las coyunturas, nosotros podamos permanecer unidos y crecer juntos a la estatura y la plenitud de Cristo, para que el cuerpo bien cohesionado y unido entre sí podamos crecer en el propósito por la cual tú nos has puesto en la iglesia. Te ruego que bendigas a la iglesia, a cada familia, Señor, y que en todo tu nombre sea glorificado. Ahora, Padre, cuando vamos a nuestros hogares, te rogamos que tu paz y el conocimiento de tu palabra, el Espíritu Santo, pueda ayudarnos para que podamos reflexionar en las cosas que hemos oído en esta mañana. Guárdanos del mal. Que esta semana sea una semana provechosa y que en todo, oh Dios, podamos ser guardados en tu perfecto amor. Bendice a la iglesia con estas bendiciones. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén.